Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy tengo conmigo a mi compañero Walter. Hola. Él es un excelente profesor de español. Gracias. Y en el día de hoy vamos a hablar de otras 10 palabras colombianas muy usadas, especialmente en Medellín, donde vivimos nosotros dos. Y comenzamos con la primera palabra, que es la palabra boleta. ¿Qué significa boleta, Walter? Boleta es una persona o una situación extravagante, algo que tú ves y tú dices, uy, qué feo. Sí, un ejemplo de boleta sería, Walter, por favor, tu maleta no cierra, ¿qué pasa? Metí las toallas del hotel ahí. Vas a robar las toallas del hotel, ¿qué boleta? No son gratis. No. Muy bien. Siguiente palabra son dos palabras que separadas tienen un significado, pero cuando están juntas tienen un significado completamente diferente. Y estas son dar papaya. ¿Qué significa dar papaya, Walter? Dar papaya es ponerte en una situación en donde otras personas se pueden aprovechar de ti. Sí. Por ejemplo, salir a las 12 de la noche a la calle en pleno barrio El Poblado con un Rolex. Y resulta que te van a robar, por supuesto, y tienes que pegar la carrera hasta el hotel. Eso significa dar papaya directamente. Muy bien. Siguiente palabra entonces es embarrarla. Embarrar, la embarró, embarrarla. ¿Qué significa embarrar? Embarrarla es cuando tú usas barro y lo untas en una superficie. Entonces esa superficie queda sucia, queda manchada. En el lenguaje normalmente lo usamos como una acción que tú haces y por esa acción la otra persona empieza a pensar cosas malas de ti, es decir, dañas o desmejoras tu reputación. Un ejemplo de eso es uno que me contaste hace días. Sí, cuando Pedro va con su novia a conocer a los padres, pero bebe demasiado, se emborracha y arma un show. Entonces Pedro la embarró. Su reputación quedó manchada, su imagen frente a la familia de la novia quedó manchada. Eso es lo que llamamos en Colombia embarrarla. Muy bien. La siguiente palabra es la palabra ñapa. Ñapa, les digo algo, a mí me encantan las ñapas. ¿Qué es una ñapa? Es un regalo que tú recibes cuando compras una cantidad importante de algo. Normalmente en una frutería tú vas, compras 2 bolsas de frutas bien pesadas y el frutero te dice, ay, tome esta manzana, tome este banano, toma esto. Esta es mi ñapa. Sí, está fea, pero es la ñapa. Está bien. Ahora la palabra chepa. ¿Qué significa chepa? La chepa es un golpe de suerte. Entonces la usamos mucho con los partidos de fútbol. Un futbolista va a anotar un gol, pero falla, pero el balón termina adentro de la red. Anotó el gol de chepa. Y así como cuando dices, mira, mi equipo ganó el domingo, ¿viste? Somos campeones. Pero solamente metió un gol, lo metió de chepa. Ahora la palabra cucho o cucha. ¿Qué es un cucho o una cucha, Walter? Es una palabra que usamos con nuestros padres de manera cariñosa, de manera amable para referirnos a ellos. Entonces yo a mi mamá a veces la llamo Cucha, está el almuerzo, o le digo a mi padre, Cucho, ¿cómo estás? Cabe aclarar que cucho es otra manera de decir viejo en nuestra manera de hablar colombiana paisa. Porque la palabra viejo puede resultar ofensivo para las personas. No les gusta ser llamados viejos ni viejas, pero cuando decimos cucho, decimos viejo, pero es una manera cariñosa de decir viejo a otro. Entonces, en ocasiones prefieren ser llamados cucho o cucha que ser llamados viejo o vieja. ¿Tus hijos te llaman Cucha? No, para nada. ¿Y te gustaría que te llamaran Cucha?
No. No. La siguiente palabra es la palabra teso. ¿Qué es un teso? Una persona tesa es una persona que demuestra con sus habilidades que es capaz de lograr grandes cosas. Un personaje que todos conocemos, un futbolista, Messi, es muy teso. Tú ves cómo corre, cómo hace las jugadas, cómo hace los pases y cómo mete goles o Sí. anota goles. Es una persona muy tesa. Es un teso. Y para unir la palabra cucho con teso, está el hombre de 70 años haciendo flexiones de pecho y todas las personas alrededor dicen, qué cucho tan teso. Teso. Muy bien. La siguiente palabra es voltearepas. ¿Qué significa voltearepas, Walter? Directamente voltearepas, pues viene de la palabra voltear, que es cambiar de posición un objeto, y arepas, que es una comida tradicional hecha de maíz, redonda, y que la comemos en diferentes países en América Latina. Sin embargo, en el lenguaje común decimos voltearepas a una persona que cambia de posición, de opinión, según su conveniencia. Por ejemplo, la vez pasada me pasó que una prima iba a ayudarme con el juez en un juzgado y ella iba a ir en favor mío y lo que hizo fue traicionarme. O sea, es una voltearepas. Es total. una voltearepas. O en la política, cuando un político ataca a otro y resulta que cuando el otro comienza a subir en las encuestas, adhiere a su campaña. O sea que en este caso ese político es un Voltearepas. Finalmente, la palabra chicharrón. ¿Qué es un chicharrón? Les cuento que a mí me encanta el chicharrón, de vez en cuando porque engorda mucho, pero el chicharrón normalmente es el tocino del cerdo y lo comemos frito y normalmente le hacen unos cortes a los que llamamos patas, las patas del chicharrón. Un chicharrón es un problema, una dificultad. Entonces, por ejemplo, en el trabajo tienes un problema que resolver que es muy difícil, tú dices, uy, qué chicharrón el que tengo. Por ejemplo, cuando a nuestros estudiantes de español extranjeros se les vence el plazo que pueden permanecer en este país. Entonces, ¿qué tienen que hacer, Walter? Tienen que, primero, pagar una multa en inmigración, salir del país, hacer que pongan un sello en su pasaporte y regresar. O sea, es un proceso muy engorroso, muy difícil. O sea, es un chicharrón. Es un chicharrón. Muy bien, espero que estas 10 palabras les sirvan, que cuando las escuchen en la calle las reconozcan, que tengan la oportunidad de usarlas si vienen a nuestro país o si hablan alguna vez con algún colombiano. No olviden que por acá hay un círculo con mi rostro donde deben dar clic para suscribirse, clic a la campanita, el like por supuesto. Si crees que este video puede ayudar a tus amigos que estudian español, comparte y nos vemos en el siguiente video acerca de los colombianismos. Adiós. Chao.